Vamos a resolver el ejercicio 3 correspondiente a la relación de ejercicio del tema de diodos. Bueno, en este ejercicio nos piden que analicemos estos dos circuitos y que calculemos las corrientes I y las tensiones V que aparecen dibujadas en ellos y que para ello supongamos que los diodos son ideales, ¿vale? Que este diodo y este son ideales y en este otro circuito que este y este son ideales. Pues bien, vamos a analizar esos circuitos. En primer lugar, el apartado A. Fijaros, aquí la mayor dificultad de este circuito, más que en analizar los diodos en sí, está en recordar qué sucede cuando tenemos generadores de tensión en paralelo, porque es lo que se va a dar en este circuito a la hora de resolverlo. Vamos a recordar qué pasa con los generadores de tensión cuando están en serie o en paralelo. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un generador de tensión de 6 voltios en serie con otro generador de tensión de, por ejemplo, 3 voltios. ¿Qué es lo que sucede en este circuito? ¿Cuál es la tensión entre este punto y este punto? Pues cuando están en serie los generadores de tensión se suman. Fijaros, este generador de tensión lo que está imponiendo es que en este punto haya 6 voltios más que aquí. Y este otro generador de tensión está imponiendo que haya 3 voltios más en este punto que en este. Por lo tanto, 6 más 3, entre este punto y este hay 9 voltios, ¿vale? Eso es muy sencillo. Bien, pero ¿qué ocurre cuando lo que tenemos es, por ejemplo, un generador de 6 voltios y aquí en paralelo con este otro generador de 3 voltios? Bueno, podemos caer en la tentación de decir que entre este punto y este, pues 6 más 3, 9 voltios. No, incorrecto, nunca, ¿vale? Imposible. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este circuito? Bueno, pues que este generador está intentando imponer 6 voltios entre este punto y este, pero este está intentando imponer 3 voltios entre este punto y este. Y resulta que este punto es exactamente el mismo que este, ¿veis? Está todo cortocircuitado. Y que este punto es exactamente el mismo que este. Está todo cortocircuitado. Y resulta que entre este punto y este generador está intentando imponer 6 voltios y este 3 voltios. Imposible, ¿vale? Eso no puede ser. Bueno, pues vamos a resolver este circuito. Tenemos dos diodos. Como dijimos en teoría que se resolvía un circuito con más de un diodo, bueno, pues había que suponer que o los dos estaban en conducción, o los dos estaban en corte, o que uno estaba en conducción y otro en corte. Sustituíamos ese diodo por el modelo equivalente, en conducción un cortocircuito, en corte un circuito abierto. Analizábamos el circuito y veíamos si llegábamos a una incoherencia. Si llegamos a una incoherencia es que las suposiciones son incorrectas y tenemos que volver a hacerlas. Vamos a suponer, por ejemplo, que en este caso los dos diodos estuviesen en conducción. ¿Qué ocurriría en ese caso? Bueno, pues fijaros, aquí tenemos 6 voltios. Si el diodo 1 estuviese en conducción, pues directamente cortocircuito. Y en el otro caso tendríamos 3 voltios. Si el diodo estuviese en conducción, tendríamos también cortocircuito. Aquí una resistencia y masa. La resistencia de 1 kiloohmio. Bien, ¿qué implica esto y esto? Si no lo veis así, vamos a dibujarlo más claro, ¿vale? Vamos a dibujar, por ejemplo, pues eso, que aquí hay un generador de tensión de 6 voltios entre ese punto y masa, y aquí hay un generador de 3 voltios entre ese punto y masa, ¿vale? Ahora sí queda bastante claro que eso es imposible. Estamos en la misma condición que hemos visto antes. Este generador está intentando imponer 6 voltios entre este punto y este está intentando imponer 3 voltios entre este punto y este. Y eso no puede ser, ¿vale? Por lo tanto, esos dos diodos es imposible que estén los dos en conducción porque llegaríamos a esta incoherencia. Bien, pues entonces no puede ser. Vamos
a suponer otra cosa distinta. Vamos a suponer que en este caso el diodo 1 estuviese al corte y el diodo 2 estuviese en conducción. ¿Qué ocurriría en ese caso? Bueno, pues el diodo 1 al corte significa un circuito abierto, abierto. Y el diodo 2 en conducción significa un cortocircuito, ¿vale? Y aquí 3 voltios. Resistencia hasta masa. Bien, ¿sería posible este circuito? ¿Hay alguna incoherencia? Vamos a analizarlo. ¿Qué implica que aquí haya 6 voltios? Bueno, pues que hay 6 voltios entre este punto y masa. Y como no circula ninguna corriente ni nada, bueno, pues ese punto es exactamente el mismo que este punto de aquí, que entre este punto y masa hay 6 voltios. Bien, ¿y qué implica esto de aquí? Pues que en este punto hay 3 voltios, es decir, ese punto, como todo esto es un cortocircuito, ¿vale? Como todo esto es un cortocircuito, este punto de aquí, que entre este punto y masa haya 3 voltios, es decir, que aquí hay 3 voltios más que en masa, implica que en este punto de aquí hay 3 voltios desde este punto hasta masa. Pues bien, si desde este punto hasta masa hay 6 voltios y desde este punto hasta masa hay 3 voltios, ¿qué tensión hay entre este punto y este punto? Pues 6 voltios menos 3 voltios, aquí caen 3 voltios más que aquí. Bueno, si eso es así, ¿es posible que se cumpla la suposición que hemos hecho, que es que el diodo 1 esté al corte? No. Si aquí hay 3 voltios más que aquí, es decir, si aquí hay 3 voltios más que aquí, es imposible que el diodo 1 esté al corte. Para que esté al corte tendría que haber más tensión en este punto que en este. Por lo tanto, esa suposición tampoco es correcta. Bien, pues vamos a suponer otra cosa distinta. Vamos a suponer en este caso que el diodo 1 está en conducción y el diodo 2 está al corte. Que el diodo 1 esté en conducción significa cortocircuito, que el diodo 2 esté al corte significa circuito abierto. La resistencia y hacia masa. ¿Se llega a alguna incoherencia en este circuito? Vamos a hacer los cálculos. Bueno, pues que en este punto, desde ese punto hasta masa, haya 6 voltios, significa que en este punto de aquí hay 6 voltios desde este punto hasta masa. Es decir, aquí hay 6 voltios más que en masa. Y el otro generador de tensión está imponiendo 3 voltios en este punto más que en masa. Es decir, desde este punto hasta masa hay 3 voltios, desde este punto hasta masa hay 6 voltios. ¿Qué tensión cae en el diodo 2? Pues resulta que hay 6 voltios aquí, 3 voltios aquí, 3 voltios más aquí que aquí. 3 voltios aquí más que aquí. ¿Se cumple la condición que hemos dicho de que el diodo 2 esté al corte? Efectivamente. Si aquí hay más tensión que aquí, el diodo 2 está en inversa, está al corte. Por lo tanto, esa suposición sí es correcta. Perfecto, pues entonces este es el circuito que tenemos que analizar. ¿Cómo analizamos ese circuito? ¿Cuál es la corriente que nos piden? Pues justamente la corriente que viene por aquí. Porque por aquí, por esta rama, no circula ninguna corriente. ¿Cuál es esa corriente que viene por aquí? ¿Quién la impone? Pues fijaros, en este punto hay 6 voltios desde este punto hasta masa, con lo cual, y por todo este camino, lo único que hay es una resistencia de un K, con lo cual, ¿cuál es esa corriente I? Pues 6 voltios partido 1 kiloohmio, 6 miliamperios. ¿Y cuál es esa tensión V que nos están pidiendo? Bueno, pues justamente la tensión que cae en la resistencia, que es 6 voltios. V igual a 6 voltios. ¿Se cumplen todas las condiciones para que el diodo 1 y el diodo 2 estén en la suposición que hemos hecho? Sí, efectivamente. Para que el diodo 1 esté en conducción, la corriente que circula por él tiene que ser positiva, en ese sentido, pues correcto. Y en el diodo 2 ya lo hemos visto antes. La tensión que cae en él es negativa, con lo cual está al corte, está en inversa. Bien, vamos ahora a
analizar el circuito del apartado B. Bueno, en este caso, fijaros, vemos que tenemos aquí un generador de 15 voltios. Quiere decir que en ese punto hay 15 voltios más que masa, que desde ese punto hasta masa hay 15 voltios. Y aquí tenemos un generador de menos 15 voltios. Quiere decir que en ese punto hay 15 voltios menos que masa, ¿vale? Masa es siempre 0 voltios. Con lo cual, vamos a empezar el análisis. Vamos a empezar suponiendo que ambos diodos están en conducción, porque tiene toda la pinta. Fijaros, aquí hay 15 voltios, aquí hay 0, con lo cual este diodo, pues es muy probable que aquí haya más tensión que aquí, ¿vale? Por ese diodo está claro. ¿Qué pasa con el otro diodo? Bueno, que por aquí 15 voltios y por aquí menos 15, por lo tanto aquí es muy probable que haya una tensión positiva o por lo menos mayor que la de este punto, por lo tanto también es muy probable que se esté en conducción. Bueno, pues vamos a hacer esas dos suposiciones. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues fijaros, si hacemos esas suposiciones, vamos a cambiar esos dos diodos por ese modelo equivalente que sería, si están en conducción, un cortocircuito. Bueno, pues parece bastante sencillo ahora el circuito. En este punto, desde ese punto hasta más de 15 voltios. Y ese punto es exactamente lo mismo que este punto de aquí, ¿veis? Está cortocircuitado a través del diodo. Por lo tanto, en este punto hay 15 voltios. En este punto hay 15 voltios más que masa. Aquí hay 15 voltios desde este punto hasta masa. ¿Y qué tensión hay en este otro punto? Pues fijaros, aquí hay menos 15 voltios y está cortocircuitado, con lo cual en este punto hay menos 15 voltios desde ese punto hasta masa. Si aquí hay 15 voltios de este punto hasta masa y aquí hay menos 15 voltios de ese punto hasta masa, fijaros que nos están pidiendo esa tensión. ¿Qué tensión hay? ¿Qué diferencia de tensión hay entre este punto y este? Pues esa tensión V no es más que la tensión de este punto, 15 voltios, menos la tensión de este punto, menos 15 voltios. 15 menos menos 15, 30 voltios. ¿Veis lo sencillo que es calcular esa tensión V? Podemos tener la tentación al ver esto de aquí, este circuito, de empezar a calcular por aquí mallas y leyes de Kirchhoff. No, es mucho más sencillo que todo eso. ¿Veis? Este punto y este punto, la tensión entre este punto y este punto. Bien, y ahora también nos están pidiendo esta corriente de aquí. ¿Cuál es esa corriente? ¿Quién impone esa corriente? Bueno, pues esta corriente que circula por ahí sería la suma de esta corriente de aquí, ¿vale?, más esta corriente de aquí. ¿Cómo sabemos el sentido de las corrientes? Bueno, en principio lo suponemos, no lo sabemos exactamente. Luego, si nos salen positivas o negativas, pues ya sabremos el sentido. Pero lo podemos ir intuyendo, fijaros, la corriente siempre va desde una tensión más positiva a una más negativa. Aquí tenemos 15 voltios, por aquí tenemos menos 15. Y ese menos 15 es también la tensión que hay aquí. Si aquí hay 15 y aquí hay menos 15, la corriente va a ir en este sentido, ¿vale? Y si aquí hay 15 y aquí menos 15, la corriente va a ir en este sentido. Y esas dos corrientes que entran al nodo, por fuerza, tienen que salir por aquí, ¿vale? Entonces, solo tenemos que calcular estas dos corrientes y la que nos piden será la suma de las dos. Bueno, ¿cuál es esta corriente de aquí? Vamos a llamarla la corriente I sub 1. Pues, bueno, ley de Ohm. ¿Qué tensión cae en esa resistencia? Pues si tenemos 15 voltios aquí y menos 15 aquí, la tensión en esa resistencia 1, vamos a llamarla, es 15 menos 15. En esta resistencia también están cayendo 30 voltios, con lo cual la corriente 1 es 30 partido 1,5K. ¿Y cuál es la corriente 2? Esta de aquí. Pues la corriente 2, de la misma forma, es la tensión que cae en la resistencia, que es 15 menos menos 15, son también 30 voltios, partido la resistencia 2,2K. Bueno, pues la corriente que nos piden es I sub 1 más I sub 2. Y esto es 33,6 miliamperios.
¿Veis qué sencillo? Es muy sencillo analizar estos circuitos y no hemos tenido que aplicar leyes de Kirchhoff ni nada complicado. Simplemente, bueno, pues viendo las tensiones y las corrientes con la ley de Ohm.